tardes, Licen. Hola chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Chicas, ¿me escuchan? Sí, Licen. Ya, ¿cómo les va? Bueno, antes de iniciar la clase, informar que la misma está siendo grabada. Sí, justamente por fines académicos también en relación a lo que debemos desarrollar. ¿Ya? Bien. Eh, Hoy vamos a trabajar en relación a un tema que es importante dentro de lo que es la práctica académica como tal y tiene que ver específicamente con buscadores científicos. El día de ayer ya vimos algo en relación a la parte del tema que nos corresponde, ¿sí? Y la idea es seguir avanzando en pos de ir generando nuevo conocimiento y conocimiento que nos pueda ayudar. Bien, ¿qué me pueden decir acerca de los buscadores científicos? ¿Alguien que tenga idea? Y si no tenemos idea de qué es un buscador científico, de pronto, ¿qué es algo científico? Puede ser donde podemos obtener información verificada o que ya sea aprobada. Ya hay información que se encuentra validada o aprobada. Sí, va por esos lados. Eh, ¿Qué nomás puede ser considerado como científico? Se podría decir que el Google académico. Pero más allá del Google académico, ¿qué entiendes tú por algo científico? Más allá del Google académico. Algún artículo, algún avance que A ver, si yo hablo de artículo, ¿qué, además de la información que va a contener ahí? Sí.
¿Cómo se consigue esa información para que yo lo pueda llamar académico? ¿Qué me dicen? ¿Qué debería contener para que yo lo pueda llamar académico? Citas bibliográficas o algo así, editoriales. Ya. ¿Consideramos que solo con citas bibliográficas posiblemente ya tenemos todo? Información variada y verificada. Ya, pero ¿en qué ámbitos o cómo? En todos los ámbitos que tengan que ver la educación con investigaciones, reportajes, así. Ya. A ver, cuando hablamos nosotros de científico, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos enfocarnos en primera instancia? ¿Todos podemos hacer ciencia? ¿Qué me dicen? ¿Todos podemos hacer ciencia o no? Yo creo que sí, porque lo que utilizamos día a día es parte de la ciencia también. Ya. Recuerden, nosotros estamos estudiando o estamos enfocados en algo formal dentro de la educación. Hablamos de ciencia. Cuando nosotros hablamos de docencia, cuando nosotros hablamos de academia, sí, o más bien dicho, academia como tema central, vamos a hablar de tres ejes fundamentales. El uno tiene que ver con docencia, el otro tiene que ver con investigación y el otro con vinculación. La docencia, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos actividad formal de estudios, ¿sí? Y dentro de lo formal tenemos la parte de formación, que es lo que ustedes hacen, y la parte de capacitación, que también ya muy pronto lo deben empezar a hacer, o tal vez ya lo empezaron a hacer, ¿sí? Hablamos de cuestiones formales, y cuando yo me capacito de manera formal, estoy también interactuando con mi parte que tiene que ver con el aspecto de ciencia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Algo sencillo en teoría, sencillo de entender, pero en ocasiones algo complejo de aplicar, ¿sí? ¿Y esto a qué me conlleva? Me conlleva que yo debo cada vez buscar alternativas de que mi información, de la información con la que yo me manejo, la información con la que yo trabajo, sea la información que realmente nos debe a nosotros empezar a dar cierto punto de vista en relación a cuestiones certeras, a cuestiones creadas, a cuestiones que van a ayudarnos dentro de nuestra práctica como tal. ¿Sí? Entonces, esto de hablar de la parte ciencia no es ningún tabú, no va a ser algo complejo. Lo complejo siempre va a ser cómo nosotros empezamos a generar ciencia. ¿Ya? Y nosotros podemos empezar a generar ciencia, claro. ¿Cómo lo hacemos? Justamente aplicando cierto tipo de criterios o aplicando cierto tipo de normas a nivel del trabajo como tal. Normas como cuáles. Yo voy generando un trabajo acorde a lo que me piden los estándares internacionales en relación a, no sé, a criterios que yo tenga que ir resolviendo, a criterios que yo tenga que ir demostrando, cosas así, ¿ya? Y eso lo puedo hacer desde mi ámbito de estudio.
puedo hacerlo desde mi enfoque netamente académico. ¿Sí? Recuerden que ustedes, para salir con la titulación, deben, además de la docencia que están ustedes practicando en el sentido de clases guiadas, también tienen que hacer algo importante que se llama vinculación. Sí, sí deben haber escuchado que deben hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si nosotros estamos claros que también debemos hacer vinculación, es porque específicamente la parte de ciencia que nos están exigiendo, ¿ya? Y cuando a mí me exigen algo de eso, yo simplemente tengo que empezar a desarrollar, ¿qué? Ciencia, ¿sí? Es lo que tengo que empezar a hacer, tengo que empezar a realizar. No sé si alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? No, Liz. Ya. Bien. Entonces, esto en primera instancia. Ya sabemos que nosotros también podemos hacer ciencia y es más, siempre la estamos aplicando. ¿Sí? Lo segundo, el empezar a enfocar cómo debemos ir aplicando nuestra parte o nuestra fase de ciencia. Y para eso vamos a ir teniendo o vamos a tener proyectos como tal, proyectos que los vamos a ir desarrollando en clase y proyectos que nos deben ir haciendo cada vez más que vayamos observando, si cabe el término, que vayamos comprendiendo en algunos casos, que vayamos profundizando en otros, justamente esta parte de ciencia, ¿ya? Entonces, ¿qué nomás vamos a ir desarrollando? ¿Qué nomás vamos a ir determinando? En primera instancia tiene que ver con algún tipo de trabajo investigativo. Y para eso, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar generar grupos. Tal vez ustedes ya tienen grupos de trabajo. Ya. Por un lado es bueno, por un lado. Porque con eso no tenemos ningún tipo de sesgo luego. Pero por otro, posiblemente nos toque empezar a adaptarnos a cierto tipo de realidades. ¿Qué es lo que sí se requiere para el día de... con ustedes cuando tengo de nuevo clases? Miércoles. Ya le Mañana tenemos clases con ustedes. Esa sí, parte. mañana las dos primeras. Ya, entonces, para el día de mañana necesito que estén conformados los grupos de trabajo. ¿De cuántas personas? Mínimo 2, máximo 4. ¿Sí? Son grupos de trabajo que vamos a establecer. Y cada grupo debe venir ya pensando, ideándose algún tipo de tema. El día de mañana lo empezamos a hablar, lo empezamos a validar, lo empezamos a observar. En caso de que sea un tema algo grande, lo que ustedes están buscando, y hay que ser muy reales en cuestión de tiempo y tampoco vamos a tener una sobrecarga en estas cosas. Pero la idea es empezar a utilizar las tecnologías aplicadas a temas enfocados a la parte de desarrollo infantil. Así que por ahí empezamos nuestra fase de trabajo y vamos a seguir continuando. ¿Ya? Entonces, ya tenemos tarea número
uno en relación a esto que es la parte de investigación. ¿Sí? No sé si hay aquí alguna pregunta o hasta aquí alguna pregunta. No, o sea, tenemos que ver un tema en base al desarrollo infantil, ¿no? En base a desarrollo infantil. Hoy empezamos a hacer cierto tipo de práctica en relación a buscadores científicos, pero la idea es que luego en todas las asignaturas utilicemos esto. ¿Por qué? Porque, como les decía, nosotros debemos empezar a estudiar documentos que estén ya balizados. Sí, y esa es una de las ventajas de trabajar con buscadores científicos. ¿Ya? Listo. Entonces, hoy vamos a ver hasta qué buscador podemos alcanzar. Esa parte no la sé. Todo va a depender de cómo avancemos. Y ese avance lo van dando ustedes. Perdón. A ver. ¿Estamos visualizando la pantalla? Sí, listo. Listo. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? ¿O cuál es nuestra primera parte dentro de esta fase de trabajo? Sí, empezar a aplicar los buscadores científicos en temas relacionados al desarrollo infantil. Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. ¿Sí? Y para eso voy a abrir dos pestañas de trabajo. ¿Ya? La una va a tener el Google comercial como forma de visualización, y la otra ya voy a partir con el primer buscador científico, que en este caso va a ser el Google académico. Por si acaso no es el único, hay muchos más, hay algunos que son pagados. El Google académico es gratuito y nosotros nos vamos a regir solamente por buscadores gratuitos. ¿Sí? Tal vez en un futuro, si alguien tiene la disposición, tiene la disponibilidad, tiene los recursos, podrá buscar algún otro tipo de buscador, pero en un inicio trabajamos solamente con los gratuitos. ¿Ya? Estamos dentro de la página del Google, y el otro vamos a ir al Google académico, scholar.google.com. ¿Ya? Aquí la visualización cambia netamente porque yo le tengo con un fondo a mi buscador, más no porque hay algo mayor dentro de su parte inicial. Sí, recordemos que como son familia Google, van a manejar cierto tipo de estándar. Yo acá al costado izquierdo tengo cierto tipo de enlaces, y en el Google comercial tengo otros enlaces, pero al costado derecho. Entonces, más o menos por ahí nosotros podemos ir basándonos en cierto tipo de criterio, opinión en relación a buscadores y afines. ¿Sí? ¿Por qué motivo es importante el trabajo con buscadores académicos? ¿Quién me puede decir? Lisa, ¿puede repetir la pregunta? Que mi internet se cortó y no lo escuché bien. Ya. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el Google académico o cualquier tipo de buscador científico? Que nos da información certera, porque ya abajo nos dice de quién es, y también tenemos que ver los años, de qué años son, de años actuales, porque si son muy antiguos no nos sirve la información, puesto que van cambiando los temas. No siempre nos sirve, sí, hay situaciones que nos pueden servir. Les pongo ejemplo, tal vez no precisamente en
en nuestras asignaturas, pero pueda que en otras sí. ¿Ya? El Quijote de la Mancha. ¿Sí han escuchado acerca de esa obra literaria? Sí, Lisa. Yo también se escucho. ¿Ya? ¿En qué año más o menos será escrito? Chicas. Ahora Lisa no le pude escuchar bien. Como en 1605. Ya, ese dato estaba muy bueno. Acerca del Quijote de la Mancha. Yo no les podría decir porque mi área no es específicamente la literatura. Pero básicamente les hacía esta pregunta por algo sencillo. Sabemos que es una obra que ya tiene algunos siglos de haber sido escrita y que es considerada una de las más grandes obras de la literatura. Sí. ¿Le podríamos pedir que el Quijote de la Mancha sea información actualizada? No. Ya. No, porque la original fue escrita hace muchos, muchos años atrás. Entonces, va a existir cosas como esas. Ahora, hay situaciones, en cambio, que sí van a necesitar de mucha actualidad. Sí. No quiere decir que nosotros nos debamos basar solamente en literatura o escritos actuales. Mientras más actuales, mejor. Pero hay cierto tipo de escrituras, cierto tipo de lecturas, tópicos, temas que van a ir cambiando. ¿Por qué? Por el mismo hecho de ir manejando nuevo tipo de vocabulario. Sí, recordemos, nosotros hoy tenemos a personas con discapacidad. Antes posiblemente a cada una de las discapacidades se les llamaba con un nombre distinto y tal vez no un nombre tan agradable. Sí, en la actualidad hablamos de ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros nos guiamos en documentación muy antigua, vamos a tener serios inconvenientes. ¿Por qué? Porque justamente ya la terminología estaría obsoleta. Entonces, por ahí más o menos va esto. También de que los temas sean algo actuales dentro del proceso. Sí, pero no podríamos ir revisando solamente cuestiones muy actuales, sino que hay que ir revisando qué tan profundas son y qué tan importantes son para nuestro entorno que estamos viviendo en estos momentos. ¿Sí? Pero por lo general a nosotros siempre nos dicen 5 años. Hay que hacer este análisis también, que es algo profundo en relación a lo que nosotros desarrollamos. ¿Ya? ¿Sobre qué tema buscamos? Sobre la motricidad sería. Ya. Entonces, voy a buscar acerca de la motricidad. Sí, en el Google comercial. Y lo primero que me aparece es de Wikipedia. Y por ahí vamos a tener otro tipo de sitios web. Y si yo busco lo mismo en el Google académico, sí, ya encuentro otro tipo de cosas. Ahora, la parte de Google comercial, por lo general, me va a encontrar o me va a dar cierto tipo de formas de búsqueda que tal vez en algunos casos no pueden ser las más recomendadas. Hay gente que paga para que tenga buen posicionamiento. Hay gente que posiblemente puede ser el más leído y por ese motivo tiene buen posicionamiento, es decir, en las primeras opciones de búsqueda que me entrega. Sí, a nivel del Google, del Google académico, nosotros vamos a encontrar ya una forma o dos formas establecidas. ¿Ordenamos por relevancia o ordenamos por fecha? ¿Qué significa esto? Cuando yo digo relevancia es porque el documento que estoy revisando posiblemente es un documento que ha sido muy visto, muy leído, y ese documento me va a ayudar y me va a llevar a ir generando nuevo tipo de formas de conocimiento. Sí, cuando yo ordeno por fecha, todo va a ir de acuerdo a la parte cronológica. Ahora, ¿qué más me entrega el Google
el Google académico y que de pronto ahí le empieza a ganar bastante a la parte del Google comercial, yo tengo algunos espacios, algunos enlaces que me entrega desde el costado izquierdo. Por ejemplo, le pongo desde el 2018 y caigo dentro del proceso que me manifestaron hace un momento. Sí, el tiempo va a ser un tiempo adecuado, es decir, 4 años o más. A ver, consideremos algo, y esto de acá también es cuestión de ir haciendo cierto tipo de cuentas dentro de lo que nosotros vayamos desarrollando. Cuando nosotros trabajamos en artículos científicos, por lo general esto no se publica de un día para otro. Esto lleva un proceso y ese proceso tiene que ver en ocasiones con grandes espacios de tiempo. Sí, al referirme grandes, todo va a depender del tipo de revista, va a depender del tipo de documento, va a depender de dónde va a ser publicado y eso me puede llevar unos 6 meses, unos 8 meses, tal vez en algunos casos se demoran hasta un poco más de año en publicar. Si yo le selecciono con 4 años, ¿sí?, de publicación, es porque este documento ya fue analizado o empezó a ser revisado en, en periodos de tiempo un poco mayores, ¿sí? Entonces, desde ahí también deberíamos empezar el análisis, no solamente en cuestión de cuándo fue publicado, sino desde cuándo más o menos empezó esa investigación, ¿ya? Y ese es uno de los aspectos también que va a mandar dentro de lo que hacemos, ¿sí? Recuerden, ¿qué es lo que deben ustedes hacer? Esto ya adelantándome un poco cuando tengamos algún tema ya de investigación, cuando empecemos a trabajar en, en nuestros proyectos y cosas similares. Entonces, lo primero que tengo que hacer, o lo que se sugiere, cuando dice libro, por lo general no debemos abrirlo, pero si alguien desea lo hace, sí. Con un control y un clic se me abre en una pestaña nueva. En ocasiones los libros tienen un costo y no nos permiten visualizar mucho. Aquí parece que sí me va a dar la parte de visualización. No voy a poder imprimirlo, no voy a poder desarrollar mayores cosas. Tengo que empezar a leerlo absolutamente todo, ¿sí? Como para ir identificando, ¿ya? Por acá puedo ir teniendo por secciones y yo puedo ir desarrollando algunas cosas. Pero es lo que comúnmente tengo, ¿ya? En ocasiones hay libros que no me va a permitir ni siquiera leerlos a profundidad. Si no, me muestra unas pocas páginas y me dice cómprelo. Porque por ahí también está la forma como se empiezan a mantener cierto tipo de sitios o cierto tipo de espacios, ¿sí? No sé si hasta aquí algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta. Ya. Bien. Entonces, ya vimos el por qué la parte número 1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué motivo nosotros deberíamos empezar a optar por documentación científica académica? Cuando yo encuentro algo en el Google comercial, si ya me voy a basar netamente en, digamos, voy a hacer un trabajo científico, ¿sí? Voy a hacer un artículo. Para que mi artículo tenga rigor, me van a pedir bibliografía validada. Y esa bibliografía validada no la vamos a encontrar en el Google comercial. Esa la vamos a encontrar en el Google académico, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que se encuentre publicada acá, necesita haber pasado por algún tipo de comité editorial. Y eso no lo hacemos o no se lo hace así nomás. Sí, pasa por un filtro, van, los leen, lo interpretan, lo desarrollan. Ve si es que es importante, si tiene algunas características que debe cumplir. Y cuando pasa todos esos filtros, ahí recién se los publica. Entonces,
esa es una de las ventajas de utilizar buscadores científicos, porque ya me van a entregar información validada. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, dentro de lo otro que nosotros necesitamos también establecer o necesitamos determinar, se encuentra el hecho de empezar a interpretar. Y aquí viene algo importante. Nosotros debemos empezar a leer. No todo documento que me aparece es el necesario o es el útil para lo que yo estoy desarrollando, para lo que yo estoy realizando. ¿Sí? No todo documento va a ser importante desde esa óptica. ¿Ya? Y lo otro que también debo empezar a desarrollar, que también debo empezar a comprender, es el hecho de que no toda información va a adaptarse a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo estoy desarrollando. Entonces, básicamente en relación a este tipo de aspectos, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a buscar un documento, ¿sí? Un PDF. Por si acaso, aquí me va apareciendo las fechas, ¿no? Voy a hablar acerca de la neuromotricidad. Ya. Bien, le empezamos a dejar que se cargue. En algunos casos me muestra en qué revista está escrito, y de acuerdo a eso también me va indicando algún otro tipo de información. ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros ya vamos teniendo cierto tipo de información que va a ser importante. Ya, se cargó. Entonces, lo primero, debemos ver que tenga algunos tipos de datos. Por ejemplo, aquí ya me da el nombre de la revista, donde está publicado, y me da un número que es importante, el ISSN. Entonces con eso yo ya voy teniendo cierto tipo de validez, además de que le recupero del Google académico. Lo otro, sí, siempre lean el resumen. Entonces, al momento que ustedes leen el resumen, en esos momentos pueden decir, ¿saben qué? Este es el documento que yo necesito, o es un documento que no lo necesito. Si no lo voy a necesitar, simple, no pierdo tiempo leyéndolo más. ¿Sí? Automáticamente yo dejo de leerlo, o de una manera rápida. ¿Para qué? Para justamente aprovechar todo lo que conlleva a la parte tiempo. ¿Ya? ¿Sí, chicas? Listo. Bien. Entonces, nosotros cuando hacemos este tipo de trabajo, por lo general, solamente en la selección de documentos nos vamos a demorar tiempo. Eso también es tiempo. Porque los documentos deben ser habilitados, o deberían ser habilitantes dentro del trabajo o tipo de trabajo que yo estoy desarrollando o yo estoy ejerciendo. Y eso es sumamente importante, porque en ocasiones, cuando ya empecemos a la parte práctica de esto, empecemos hacia la fase de trabajo, en muchos de los casos van a decir, no, tal cosa hago mañana, tal cosa hago pasado mañana. Y esa pérdida de tiempo nos puede llevar a unas complicaciones muy serias. ¿Sí? Entonces, por favor, esta parte de acá también tómenle con mucha responsabilidad todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando, porque es importante el que vayan conociendo lo que nosotros tenemos que ir realizando. ¿Ya? Perdón. Bien. Entonces, eso como parte número uno de todo esto de la explicación que tenía que darles.
en relación a lo que tiene que ver con documentación científica. Ahora, una parte adicional que nos faltó, ¿sí? Yo puedo tener artículos de revisión como cualquier documento y están libros y cosas así, pero también tengo la parte de crear alertas, ¿sí? Es muy importante que ustedes identifiquen esto de crear alertas, que no es más que avisos que nos llegan al correo electrónico dependiendo de los temas que yo voy generando como tal, ¿sí? Alguno de ustedes me dijo, revisemos acerca de motricidad. Posiblemente es el tema que a ustedes les interesa. Y si les interesa ese tema, sería bueno de que se genere una alerta. ¿Qué es lo que pasa? Por si acaso no tiene ningún costo y no nos va a entregar nada del otro mundo. Sino que por semana, ¿sí? Cada 4 o 5 días, nos va a ir entregando y nos va generando cierto tipo de avisos y nos dice, este documento se encontró en relación a tu tema. Este documento pasó en relación a tal cosa. Este documento te puede interesar. Entonces, esa es la parte importante de esto de crear alertas, porque nos va dando justamente lecturas que pueden ser mucho más adecuadas para lo que nosotros estamos haciendo o estamos desarrollando. ¿Sí? Perdón. Entonces, desde aquí ustedes ya tienen parte buena de trabajo. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes vayan generando su alerta, también ya pueden ir determinando la temática que van a ir desarrollando dentro de lo que va a ser nuestro trabajo hasta finalizar nuestro ciclo académico, este ciclo académico. Así que el trabajo va a ser algo largo. Hagan el favor de ir considerando todas estas pautas que les estoy dando en estos momentos para luego no tener inconveniente. ¿Sí? Sí, Bien, listo. Entonces, hemos visto la primera parte o el primer trabajo. Denme un segundito que por acá me están solicitando algo. Déjenme ver de qué se trata. Perdón, disculpas. Bien, a ver, como les decía, esta es la parte inicial, la 1 que nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en estos momentos? Sí, primero, vamos a tener que desarrollar parte de trabajo autónomo y por eso no vamos a avanzar más
en este día hasta mañana que vamos a realizar prácticas con otro tipo de documentación. Pero este tiempo que nos queda va a estar distribuido de la siguiente manera. Aproximadamente 10 minutos de un receso para que se levanten, respiren algo de aire, estiren piernas. Sí, no es bueno estar mucho tiempo sentados y menos aún frente a un dispositivo de este tipo. ¿Ya? Luego de este tiempo de break, se organizan entre ustedes y van generando la parte de grupos. ¿Sí? Entonces, al finalizar la hora, por lo menos necesito el listado con los grupos. Grupo 1, tales compañeras. Grupo 2, tales compañeras. Grupo 3, tales compañeras y así. ¿Ya? Recuerden, grupos de 2 a 4 personas. Y si es que es posible, dentro de los grupos, ya pueden ir definiendo como qué tipo de tema pueden ir desarrollando. ¿Sí? El día de mañana arrancamos en primera instancia revisando esto de los grupos. Cierto, esto de los grupos, le pido a Yailin si está por aquí. A ver, permítame, déjenme ver si es que se encuentra. ¿Sí? Ah, ya, sí estás. ¿Puedes repetir sobre qué era el tema? Porque mi internet estaba un poco lento y se escuchaba intercortado, o sea, no escuchaba. A ver, les voy a dar nuevamente las indicaciones, o les voy a dejar las indicaciones o déjenme grabarles al mismo tiempo a nivel del WhatsApp. Sí, en caso de que no funcione, va. Empiezo a grabar el mensaje también a nivel de WhatsApp. Sí, se les está pidiendo que para el resto de la jornada, sí, de este día, se tomen un receso de unos 10 minutos, se generen grupos de hasta 4 personas. Yailin, por favor, te pido que me compiles los nombres de los estudiantes o los integrantes por grupo. Y si es que es posible, de 2 y 4 personas. de 2 hasta 4 personas. ¿Sí? Ya. Ya. Y si es que es posible, ya una posibilidad de tema. El día de mañana comenzamos el trabajo con los grupos, ¿sí? Y vamos a empezar el trabajo también en relación a ir identificando muy bien los temas, ¿sí? Y luego de eso empezamos el taller o la práctica con el otro buscador. ¿Listo? Ya, se fue también al WhatsApp. Entonces, si alguien no escuchó bien acá, queda en el WhatsApp. Por ese motivo, ya voy a dejar de grabar, voy a salir de acá. Cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan, me la hacen de forma directa al WhatsApp o me la hacen, directo hacia mi perfil, o si no, en el grupo. Al final, recuerden, hay un producto que presentar y ese producto significa los grupos como tal. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud. Dicen entonces en una hoja de Word le paso los grupos de todas mis compañeras. Como desees, Yailin. Sí. Ah, ya. Pero esto de acá requiere de mucha organización, sí, no es lo mismo trabajarlo a nivel de aula física que a nivel virtual. Espero que estén bien organizados en ese lado y colaboren con Yailin. Por favor, Yailin, a las 7. Si alguien no te entrega los nombres, tú envías de los que estén, ¿sí? No quiero que te vayas más allá de las 7 por tus compañeras. ¿Listo? Listo, gracias. Ya, espero que el mensaje también haya quedado para todos claro. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud o si no, recuerden 18:15 hasta 18:15 la parte de receso y de ahí ya se dedican a la parte de trabajo. ¿Sí? Sí, listo. Listo. Les agradezco mucho. Pasen bien, nos vemos el día de mañana. Gracias.